Hola queridos amigos y amigas de este canal de YouTube, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Algunas personas se han suscrito últimamente, los invito a todos los que vean este video y que no se hayan suscrito al canal, que se suscriban para que puedan estar informados de todas las cosas que vamos subiendo acá, estos videos sobre arte y cultura en general. Y bueno, ahora en esta serie sobre historia de las imágenes e historia del arte. Hoy voy a hablarles de lo que sería a grandes rasgos la época de las grandes civilizaciones, la época conocida también como la Edad Antigua en la cronología de la historia del arte. Es una época que más o menos podríamos datar entre el año 3500 antes de la era cristiana o de nuestra era, de la era común, hasta más o menos el año 480, el año 500 de esta era precisamente, ¿sí? En el caso, digamos, de Europa y de algunas regiones de Asia y de África, y en términos generales más o menos entre el 3500, por ejemplo, en el caso de América, hasta el 1492, el 1500, cuando llegan los europeos ya en masa, de manera importante, al continente americano. Digamos que pues estas cronologías son muy variables, como ya les he dicho anteriormente, porque básicamente dependen de las diferentes regiones del mundo y de los diferentes procesos históricos, políticos, sociales, culturales y demás en cada una de las regiones. ¿Qué características fundamentales vamos a encontrar aquí en esta edad antigua? Lo primero es la escritura. Aparece la escritura por primera vez, bueno, lo que sabemos hasta el momento, las primeras escrituras aparecen en Oriente Medio, en la región de los ríos Tigris y Éufrates, más hacia, tengo entendido, hacia la desembocadura de estos ríos, en Sumeria, por allá más o menos hacia el año 3500 antes de nuestra era, se supone que es el inicio de la escritura. También aparecen en las orillas del río Nilo, en Egipto, más o menos hacia el 3000 antes de nuestra era. 3000, 3100, 3200, si mal no estoy, antes de nuestra era, aparecen ya los primeros vestigios de escritura en Egipto, en lo que va a ser, digamos, toda esta cultura egipcia. Y en el caso de América, la escritura se va a desarrollar especialmente en Mesoamérica, o sea, la región que se comprende hoy entre el centro, un poco hacia el norte de México y más o menos hasta Guatemala, El Salvador y Honduras. Eso todo es lo que sería Mesoamérica, y surgiría especialmente en la región maya, más o menos hacia el año 1000 antes de nuestra era. Sobre todo, digamos que las culturas de Mesoamérica son las que desarrollan escritura en América. Las otras culturas, hasta donde tenemos entendido, no desarrollaron sistemas de escritura, en el caso americano en general. La otra gran característica es el desarrollo de grandes, podríamos llamar civilizaciones o grandes imperios. Son digamos, estados muy consolidados, casi que podríamos equipararlos a los estados modernos, con unas clases dirigentes muy poderosas, con unas clases sacerdotales, unas religiones muy consolidadas también, con un sistema social muy estructurado, basado, lo podríamos pensar en un sistema de clases, podríamos hacer esa lectura donde hay unas clases bajas, hay esclavitud en muchas de estas culturas, ¿sí? En la mayoría hay esclavitud, hay unas clases bajas, compuestas por lo general por personas dedicadas a las labores del campo, a la agricultura y a la ganadería, aunque pues digamos que los tenedores de la tierra, los dueños de los animales, pues eran personas de clase alta, pero básicamente los trabajadores de estas personas serían parte de esa clase baja. Hay una clase media que está asociada a artesanos, algunas actividades artísticas como la música, por ejemplo, la poesía, ¿sí? Aunque esta también era practicada por las clases altas. Hay una aristocracia y hay toda hay una élite gobernante también. Aparecen los ejércitos. La guerra se va a convertir en una de las prácticas comunes entre estos grandes imperios, enormes imperios. Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia vamos a ver primero los sumerios, luego los acadios, luego entrarían lo que serían los paleobabilónicos, en fin, diferentes momentos
de dominación de ciudades que se convierten en grandes imperios y que, digamos, plantean su dominio a partir del surgimiento de estos ejércitos muy bien conformados, cada vez más consolidados y que van a permitir ese dominio territorial. En el caso de Egipto también, Egipto como una gran potencia económica, política y militar durante miles de años, y en el caso de América también podríamos hablar de lo mismo de las diferentes culturas americanas. Digamos que esas son las grandes características, desarrollo de grandes ciudades, ciudades muy grandes. En el caso de América tenemos una ciudad por cronologías y aparentemente por lo que sabemos hasta este momento, una primera gran ciudad que sería Caral en el Perú, que fue, digamos, habitada a partir más o menos del 3000 o 3500 antes de nuestra era. O sea, es una habitación muy temprana para un complejo urbanístico en América. En el caso de Mesoamérica, encontraríamos en los Olmecas, por ejemplo, unos primeros asentamientos urbanos importantes, ¿sí? Más o menos hacia el 1200 antes de nuestra era, lo que sabemos hasta el momento, ¿sí? Insisto, porque obviamente todo esto puede cambiar por nuevos hallazgos arqueológicos y por nuevas noticias y nuevas investigaciones que se den. Lo otro, en el caso de Asia, en la parte del creciente fértil, pues los primeros asentamientos urbanísticos ya van a ser, como les decía antes, en los sumerios, más hacia la desembocadura del río Tigris y Éufrates. Y en el caso de Egipto, bueno, también un poblamiento muy temprano, hacia el 3000 más o menos, en orillas del río Nilo, en diferentes enclaves urbanísticos que se van a ir desarrollando. Esa es como otra de las grandes características. Inicia aquí lo que llamamos la arquitectura, ¿sí? Una arquitectura que va a tener pues como principal eh, objeto de creación las, las, las edificaciones, por un lado religiosas, por ejemplo templos, por otro lado las funerarias, grandes construcciones funerarias, por ejemplo las pirámides de Egipto, que son más o menos del año 2500 antes de nuestra era, eh, o sea, hace más de 4500 años aproximadamente, son construidas por esa época y digamos que son pues aparentemente grandes construcciones funerarias, es lo que sabemos hasta el momento. Y por otro lado las edificaciones civiles, palacios, residencias de gobernantes, algunos edificios dedicados a la administración pública también en todo este gran periodo que llamamos la Edad Antigua. Hay desarrollos también muy interesantes en términos ya de lo que será la pintura, la escultura, apoyo de las dos, el dibujo también, obviamente. Eh, Aparece, digamos, lo que serían los cánones, las medidas, las proporciones y demás. Y también hay un desarrollo importante de la orfebrería, del trabajo con metales, de la cerámica y de otras, digamos, prácticas artísticas que son parte pues de esta nueva vida, de esta nueva vida urbana, de esta nueva vida, llamémosla civilizada, porque pues estamos hablando de ciudades y que digamos que hacen que la edad antigua pues sea una de las edades más interesantes y que sea, digamos, el germen o el origen de lo que las sociedades modernas actuales son. Bueno, queridos amigos y amigas, nuevamente muchas gracias por su atención y espero que nos veamos pronto. Chao.